bestie, bienvenida nuevamente a este maravilloso espacio llamado The Sauce and Talk. Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host, y el día de hoy vamos a hablar sobre la conexión con nosotras mismas. Todavía no tengo en mente el título principal de este episodio, pero pues bueno, vamos a fluir con esta temática porque sinceramente este ha sido un tema que hace poquito empecé a reflexionar y wow, es muy impresionante cómo desde que hice las paces conmigo misma, mi vida fue cambiando o más bien fluyendo diferente. Pero antes de empezar, quiero darme el tiempo para agradecer a todas las besties que me han escuchado y que también están recomendando muchísimo el podcast. Hace poquito literal lloré de emoción porque siempre que me sale de que TikToks de podcast que debes que escuchar o podcast para crecimiento personal o podcast para lo que sea, no les miento que siempre es de que ojalá ahí esté el mío, ojalá ahí esté el mío, de que tengo esa pequeña esperanza de que, no sé, aparecer y no me había tocado hasta prácticamente ayer que estaba yo en mi TikTok y de la nada me pasó, me tocó un video random y fue como que, wow, no puedo creer que al fin salí en uno. Entonces estoy súper feliz por eso, más porque no lo esperaba, o sea, fue algo random, me salió en mi For You page. Gracias a esa creadora fue que hubo exposición y qué padre que también le fluyó muy bien ese video a esa creadora. Entonces, mil gracias a todas las besties que lo comparten en sus stories, que lo comparten con sus otras besties. Me pone muy feliz porque este espacio es un espacio en donde soy yo, Cynthia Michelle, sin filtros, en donde ha contado o está en constante cambio y evolución y en este proceso de glow up. Y, y es muy bonito, la verdad, compartirlo y muchísimo más cuando me llegan mensajes diciéndome, ay, es que siento que estamos hablando juntas de que por teléfono, siento que como si estuvieras conmigo, o sea, en verdad la conexión se siente mucho y ese es uno de mis principales objetivos. Entonces, déjame te voy ambientando, bestie. Y ahorita, como siempre, estoy en mi cuarto, estoy en mi cama, sentadita, cómoda, con mi micrófono, a la Emma Chamberlain style. Si de repente escuchan campanitas, pues son mis perritos que les está sonando el collar. Y pues sí, bestie, el día de hoy estamos aquí cómodas en mi cuarto para empezar a hablar de la conexión con nosotras mismas. La verdad, para ser sincera, siento yo y creando introspección, no hace mucho que tengo yo una conexión bien conmigo misma. Siento que años anteriores era muy nula esta conexión. O sea, mis intereses o mis enfoques eran hacia otros lados, más allá de hacia yo, Cynthia Michelle, como persona. Era intereses que a veces así pasa, intereses de salir adelante en la escuela, pasar materias, salir adelante en un deporte, salir adelante en la coreografía que aprendí en baile y la vamos a exponer. O sea, considero que antes no tenía yo tanta conciencia, pero al mismo tiempo no me culpo ni me ando, ¿cómo decirlo? No me causa problema el hecho de no ser consciente antes. Más bien, como yo siempre les digo, todo lo veo con empatía y es como que, ok, tipo, en esa etapa de tu vida, pues estabas enfocada en otras cosas y está súper bien que al final la sacaste adelante. Tanto así fue mi enfoque externo, que fue el terminar la universidad, que fue las relaciones, el de estar bien con tus amistades, el tener soluciones si hay algún conflicto, el ver qué onda con este chavo y si va a fluir o no. O sea, mis intereses y mis enfoques, como les menciono, eran totalmente diferentes. Llegó un momento en donde sí ya empezó a ser un poquito más personal, pero ni tanto, que fue cuando empecé yo a emprender mis snacks saludables. Sí empecé a tener una conexión muy diferente,
pero no hacia mi persona, sino hacia algo que yo estoy creando. En ese entonces mis snacks se llamaban Green Bites. En verdad, Chef Kiss, estaban deliciosos. Sí fue un gran éxito. Pero bueno, ya luego hablaré él porque ya no continué. Este, pero sí, o sea, me acuerdo que empecé yo a tener mucha conexión en ese sentido, en tener mayor enfoque en cómo crecer esta nueva creación o este nuevo emprendimiento, por decirlo así. Luego empecé con mi certificación de yoga. Prácticamente, si no me equivoco, empezó a la par, o sea, en el mismo año. Y empecé a relativamente a tener una conexión conmigo misma. Ya empecé a crear pausa y a tener un enfoque sobre mi bienestar, sobre mi lado espiritual, sobre mi lado saludable, por decirlo así. Pero digo relativamente porque la verdad no duró mucho. Y cuando fue pandemia fue cuando me di cuenta que yo ya tenía ese interés, pero no lo fortalecí o no le di seguimiento por cambiar mi enfoque en otras cosas, como terminar ya mi facultad, para ahora sí, pues, no sé, dar el paso grande y ya tener como que tu vida profesional, por decirlo así. Pero pasa pandemia y yo siempre lo digo y siempre lo diré en estos episodios, a mí me cambió la vida totalmente, totalmente, vaya, híjole. Yo creo que a todos nos cambió la vida la pandemia, a algunos de manera más calmada, por decirlo así, y a algunos de manera muy caótica. Créanme que, vaya, creo que todos también vimos el escenario de todo el caos que hubo, desde lo chiquito hasta lo inmenso, ¿verdad? Entonces, híjole, yo considero que pandemia fue como una evolución mundial, o sea, literal evolución mundial, fue una también limpieza mundial, hablando literalmente también, o sea, fue algo fuerte y no me dejarán mentir, o sea, sí fue algo fuerte, sí fue una evolución casi, casi que a veces se podría decir que forzada, pero en mi caso, yo agradezco mucho esa evolución o ese paro de ritmo forzoso, porque en lo personal a mí me ayudó a ver, ya. O sea, yo antes de pandemia, yo era una persona que romantizaba el ser multitask. Y de hecho quiero hacer un episodio ya más profundo sobre el por qué no hay que romantizarlo. Pero yo antes lo romantizaba, yo era como que sí, soy Cynthia Michelle, estoy aquí estudiando, estoy también trabajando, estoy emprendiendo, estoy haciendo esto y esto y esto, y bla, 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 productividad y bla, bla, bla. Pero a pesar de ser productiva, pues en realidad no tenía ni una conexión conmigo misma, cero. O sea, sacaba adelante muchas cosas que en cierta forma personalmente pues sí era mío, como el emprender y sacar adelante mi facultad, pero también era mucho hacia los demás, sacar cosas adelante para beneficiar a los demás, ¿saben? Entonces era más eso que yo sacarme adelante a mí. Entonces, cuando pasa pandemia, esta Cynthia Michelle ya multitask y acelerada y a las prisas, porque en realidad siempre que me dicen, es que este tipo de estilo de vida no se puede para las personas que tienen full-time job, etcétera, créanme que yo lo entiendo. O sea, de corazón les digo, yo lo entiendo. Yo fui estudiante y trabajadora y el hecho de también trabajar en tus hábitos saludables puede ser muy, 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 muy complicado. Pero no es imposible. O sea, todo se puede y obviamente no vas a realizar todos los hábitos saludables que tú quieras hacer, pero como siempre les digo, empezar poquito a poquito. Entonces, nuevamente pasa pandemia y ahora sí, ya esta Cynthia Michelle acelerada pues ya te tuvo que parar, sí o sí. Eh,
también coincidió que ya estaba yo cerrando muchos ciclos. Ya mi contrato de mi trabajo ya en ese entonces ya estaba terminando. Ya estaba en servicio, literal, a unas semanas de terminar mi facultad. Entonces, no me afectó mucho en el tema de escolar. Sinceramente, yo siento que la viví muy tranquilo en ese sentido, porque pues ya estaba en mis últimas, literal. Y con mi trabajo pues fue home office. Entonces, si de por sí antes ese trabajo ya era home office y de repente iba a la oficina, pues ahora fue aún más. Entonces, prácticamente tenía ahora sí mucho tiempo libre, porque quieran o no, cuando eres trabajador y estudiante y aparte no tienes carro, no tienes carro, automóvil, coche, no sé cómo le llamen en sus países, pues es más complicado el transporte. Más por el tema de tiempos, o sea, también te toma mucho tiempo de traslado. Yo me acuerdo que yo hacía 1 hora hacia mi casa, entonces ida, vuelta, más de la facultad al trabajo, o sea, todo eso también toma tiempo. Entonces ya estaba yo en mi primer depa, me acuerdo. Y tómala, o sea, llega un punto en donde ya no había nada que hacer, no había distracciones, no había pendientes, porque prácticamente cuando lo haces en casa, pues fluían más rápido o no, o vaya, te decían los pendientes de la semana y tú te organizabas. Entonces ahí fue cuando empecé yo a tener nuevamente una conexión conmigo misma. Y todo fue porque gracias a todo este tema de que hubo por pandemia, se fomentó muchísimo el bienestar. Se fomentó mucho el cuidar tu salud, se fomentó mucho el cuidar tu salud mental, algo que yo no recuerdo que antes se fomentara antes de pandemia, la neta. O sea, yo no recuerdo que alguien me dijera, cuida tu salud mental así como que con la gran importancia, o tal vez sí, pero como estábamos en crisis mundial, ahora como que muchas personas pudimos comprender la importancia real. Entonces yo empecé también a involucrarme en eso, que algo que yo últimamente tengo mucho esta frase, y lo van a ver mucho en mis posts, que es cosas que te llamen la atención son un reflejo de ti. Por más que a veces digas, ay, es que estoy viendo este video de hábitos saludables y yo no lo hago, de que chale, qué tristeza. No, o sea, es un reflejo de algo que tú quieres para ti. Es nuevamente tener esta conexión y escuchar esa vocecita interna, que es la que te está pidiendo, let's go, vamos a hacerlo, vamos a darnos este tiempecito para nosotras, ¿sabes? Entonces, me acuerdo mucho que empecé más hablando de dimensiones del bienestar, o el que más me marcó más bien, porque la verdad hice de todo, fue el de la dimensión de espiritualidad. Y me di cuenta que yo anteriormente yo ya quería trabajar este lado de mí. Para mí el tema de la dimensión espiritualidad me gusta mucho porque es en sí una conexión pura de ti misma y el universo. Universo puede ser Dios, puede ser lo que tú creas. Que se podría decir también que la meditación es como rezar, en cierta manera. Entonces, yo a mis creencias, ¿verdad? Obviamente, pues me opté más por la meditación. Y me impactó mucho porque descargué una aplicación que amo y ya lo he dicho bastante aquí, Headspace, y me impactó mucho que yo ya había hecho un curso y lo dejé a medias. Y dije, wow, o sea, Mitch del pasado ya quería empezar con esto, pero se ocupó con tantas otras prioridades que es válido. O sea, recuerden, aquí no es de que culparnos, ni sentirnos mal, ni, ay, es que como no le pude dar continuidad y súper mal. No, relax.
No se trata de eso. Es más como que comprender o crear introspección. Y prácticamente eso dice. Y más allá de sentir culpabilidad o algo, me causó mucha impresión. Y más porque la verdad yo no recuerdo. Yo no recuerdo mucho el empezar ese curso. Tengo vagos recuerdos porque gracias a mi certificación de yoga fue que empecé yo a conocer a este mundo de la meditación. Y sí recuerdo en algún momento bajarla. Literal, ahí viene fechas y todo. Entonces sí coincide mucho. Pero yo no recuerdo así como hacerlo en práctica, pero muy consciente. O sea, muy en presencia. Que ese es otro tema muy interesante. Entonces prácticamente en pandemia fue cuando dije, wow, qué interesante. Entonces ahora sí tomé la decisión de crearlo como hábito y empecé yo solita nuevamente ese curso, que no es un curso, la verdad son como meditaciones guiadas, pero algo que me encanta de esa aplicación es que es mucho teórico y práctico. Entonces está genial porque aprendes y aparte pues tienes a tu guía que es una meditación pues guiada, ¿verdad? Entonces está muy padre, no solamente está en una aplicación, también están en Netflix, YouTube, entonces sí se las recomiendo bastante. Eh, yo sería muy feliz si en algún momento me llegan a patrocinar, pero aquí mira, tu bestie manifestando. Pero bueno, empecé a hacerlo y lo disfrutaba tanto. O sea, recuerdo yo mucho, yo vivía en un depa, mi primer depa, por más que decir depa suena muy fancy, la verdad es que no, para nada. Mi primer depa era un loft, era vilmente un cuarto. Y la verdad agradezco mucho el tiempo que estuve ahí. Entonces, igual yo fui feliz porque fue mi primer depa. Y me acuerdo mucho que yo me levantaba siempre bien temprano, a pesar de no tener la necesidad de o tener un pendiente. Me levantaba yo bien temprano, me encerraba en el baño y meditaba. Meditaba, hacía lo que me indicaba la meditación, respiración, aprendizaje, etcétera, etcétera. Y después de meditar me ponía a escribir. Entonces ahí también fue cuando empecé con este hábito de tener un diario, de escribir, journaling, etcétera. Y empecé yo a escribir. Ponía la fecha y ponía cómo me sentí con esta meditación, qué aprendí. De hecho voy a buscar mi diario, este, para volverlo a leer. Por eso me encantan mucho los diarios, porque se queda ahí plasmado. Ahorita, por ejemplo, mentalmente no me acuerdo qué escribía, pero estoy segura que cuando lo vuelva a leer va a ser como que me va a causar un impacto. Entonces está padre como que volver a regresar a releer lo que Mitch escribió en el 2020. Eh, no sé, está muy interesante. Total, yo ponía eso y esa era mi práctica diaria. El empezar yo a meditar, el aprender que no se trata de tener una mente en blanco, no se trata de tener tú un control. No, hombre, al revés, o sea, se trata de tú desprenderte el control, se trata de tú empatizar con tus pensamientos, se trata tú de identificar qué pensamientos te nutren y qué pensamientos no, cambiar perspectiva de lo negativo a lo positivo. Luego con el tema del journaling, empecé a indagar más, empecé no solamente a escribir cómo me sentía yo en mis meditaciones, empecé yo un reto de 30 días de journaling. De hecho, así fue como empecé también a fomentar Sousen, creando este reto. Actualmente este reto ya no está, pero coméntame por DM si te gustaría que volviera a estar, porque la verdad estaba muy bueno. Y ese reto era de tener conexión contigo misma. Entonces, y sin querer, la verdad, yo no le había agregado como que esa temática, pero empecé yo a meterme mucho con los journal prompts, que son preguntas de introspección, y las empezaba a hacer y cada día descubría cosas nuevas,
cada día me daba cuenta que, híjole, necesito trabajar en ciertos aspectos en mí, que hay cosillas que aún no he sanado y que es importante ser consciente y empezar a trabajar en ello. Me di cuenta de lo que anhelo, etcétera. Y de tener esta introspección profunda en mí, porque ya he tenido ya he tenido introspecciones en cierta manera. Y de hecho antes de pandemia estuve en un tipo curso creo que se llamaba Descúbrete. Sinceramente yo en lo personal no lo disfruté mucho porque iba más inclinado al lado profesional. Y yo la verdad siempre he tenido muy en claro qué es lo que quería hacer. Pues yo ya estaba estudiando nutrición, ya me estaba graduando, yo ya estaba iniciando Sousen, entonces ya tenía como que más encaminado ese autodescubrimiento. Pero lo padre del autodescubrimiento es que lo puedes hacer en muchos aspectos de ti. O sea, el curso que yo tomé, que porque en mi anterior trabajo me daban talleres, era un poquito más enfocado al tema profesional, a en qué eres bueno y en qué te podrías dedicar, por decirlo así. Pero también existe el autoconocimiento tuyo, personal. Existe el autoconocimiento para encontrar tu amor propio. Existe y ya más enfocado en journal prompts, está amor propio. También hay uno muy bueno, buenísimo, que hay algunas preguntas que, híjole, a veces son muy difíciles de contestar, se llama shadow work, que híjole, o sea, sí son muy difíciles de contestar. Son cosas que dices, ala, no sé siquiera excavar por aquí. Entonces, está muy padre todo este mundo. También, Bestie, si te llama la atención, yo hago journal prompts en mi Pinterest. Estoy pensando si los hago en formato video, pero por el momento están en Pinterest, en el board de journal prompts. Ahí vas a encontrar de todo, de autoconocimiento, amor propio, de cómo fluir energías, de cómo tocar ciertas emociones. Si no me equivoco, próximamente, o si no es que ya está, también hay de shadow work. Que la diferencia entre esas dos, de journal prompts y shadow work, para mí en lo personal, el shadow work es más profundo, es más intensito. Entonces, de hecho también en mi TikTok hablo de ello. Oigan, es que en verdad, consuman todo el contenido de Sousen. Ahí hablo 1001 cosas de valor que les puede ayudar bastante en este proceso de glow up. O bien, como siempre hago la invitación, si quieres mandarme en DM y empezar a contarme tu proceso, a contarme en si tú como simplemente estás, yo con gusto doy la bienvenida a tener una linda conversación. Ay, pero pues bueno, así fue que empecé un poquito a indagar mucho en mí. Ya desde antes, inconscientemente, ya estaba trabajando en mi tema de amor propio, en marcar ciertos límites, pero nada más profundo a comparación de ahorita. Como les digo, pandemia la verdad me vino a cambiar mucho y todo lo que ya estaba, entre comillas, trabajando, como ese tema en específico del amor propio y marcar límites, lo mega profundicé con todo este show de pandemia. En el 2020 prácticamente ese fue como que mi evolución hacia mi lado espiritual, mi evolución hacia tener una conexión de yo con el universo, porque también gracias a los journal prompts fue que luego empecé a involucrarme con una de las 7 leyes universales, que es la ley de atracción. Entonces empecé yo a practicar lo que son las manifestaciones, empecé yo a practicar lo que es crear una afirmación y todas estas la verdad te causan un súper impacto en tu vida. O sea, en verdad parece muy simple, pero en verdad el cómo esté tu mindset, el cómo esté tus pensamientos, sí involucra mucho en tu aura, en tu ambiente, en tus sentimientos, hasta en las personas que te rodean. Entonces, en el tema de las afirmaciones es el hecho de empezar tú a cambiar la perspectiva que tienes de ti misma
o de ciertas situaciones en el tema de las manifestaciones es empezar a atraer esas cosas que tanto anhelas. Entonces sí, la verdad 2020 fue muy full de eso. Y el 2021, o sea, hace un año, literal hace un año, fue mi punto de evolución intensa. Y me da mucho gusto que todo ese año fui muy constante compartiendo mi proceso de glow up. Y por eso me encanta decir que en este espacio trabajamos en nuestro glow up, en nuestro brillo interno, porque analizando el contenido del 2021 o en sí todo mi contenido, nunca van a encontrar un antes y después. O sea, no como una foto física de, antes yo estaba así y ahora estoy así. O sea, nunca van a encontrar como algo así. Porque todo ha sido interno, en verdad. Yo he tenido un crecimiento interno muy, muy intenso. Y todo fue porque poco a poco me fui involucrando a empezar a tener este tipo de conexión conmigo misma. Y a pesar de que estuve trabajando muy bien mi lado espiritual, o sea, una de las 8 dimensiones del bienestar, en el 2021 yo era una persona muy, muy insegura. Entonces ahí dije, ok, tengo que trabajar el lado ahora o la dimensión mente, que también ahí involucra lo emocional. Y eso prácticamente se podría decir que ese fue como el título. En el 2020 fue el título Dimensión Espíritu y ahora en el 2021 fue Dimensión Mente / Emocional, ¿sí me explico? Y yo sí me acuerdo mucho que lo empecé el año yo siendo súper, súper, súper insegura, pero súper. Ya anteriormente había yo tenido inseguridades, obviamente, y lo digo más así con seguridad porque, nuevamente, una vez me encontré uno de mis diarios y digo, wow, o sea, Mitch de 17, 18 tenía una depresión intensa y una inseguridad también intensa. Pero en ese entonces era un poquito más hacia lo externo. En esta ocasión fue más a lo interno, o sea, mi inseguridad era hacia mí misma, hacia mí, Cynthia Michelle, y más en el aspecto físico. Obviamente pues ya han visto mi contenido y ahorita actualmente tengo brackets. Y ahorita se me ven bien mis dientecillos, pero anteriormente cuando al principio te los ponen, pues si de por sí tus dientes están chuecos, con los brackets se nota más, ¿verdad? Al menos el primer mes o así. Entonces me pasó eso y en pandemia también empecé yo a desarrollar acné, cosa que también mi piel nunca ha sido perfecta, pero esta ocasión sí era acné pesado. Entonces, en todo este proceso en donde también estaba cuidando mi dimensión espíritu, también estaba cuidando muchísimo mi salud y prácticamente en el 2021, creo que también ahí puedo decir que fue también trabajar en mi dimensión físico o cuerpo, porque empecé yo a invertir muchísimo en mí, o sea, empecé a invertir ok, tengo acné, tengo que checar con 2 profesionales, con un ginecólogo y con un dermatólogo. Entonces fui con mi ginecóloga, ya encontré a mi ginecóloga, en verdad estoy mega feliz, la amo y por siempre me voy a quedar con ella. Porque la primera vez yo en verdad tuve una mala experiencia, pero bueno, ya luego les contaré. Entonces, para descartar que este tipo de acné no fuera como que algo hormonal. Bueno, ya lo chequé, todo bien, estoy saludable en ese aspecto. Y ahora ir con el derma y empezar con el tratamiento y pues invertir, porque sí es una inversión. Me dediqué mucho a eso, me di ciertos gustitos que empecé yo, depilación láser, seguí con mi tratamiento de ortodoncia. Empecé yo también a ya cuidarme mucho físicamente, o sea, invertir mucho en mí en ese aspecto. Pero en el tema emocional, regresando, me empecé yo a asustar cuando llegó un punto en donde me veía al espejo y yo ya me empezaba a hablar mal.
pero real mal. Y yo nunca había hecho eso. Nunca, o sea, nunca yo había ido a un espejo a decirme cosas feas. Nunca yo había ido al espejo a repugnarme a mí misma. Así de fuerte. Y cuando fui consciente de eso, y sobre todo fui consciente de que se estaba volviendo un hábito, dije, aguas, aquí no, aquí vamos mal. Por eso me gusta mucho fomentar el hecho que empiecen a crear conciencia en muchos aspectos de ustedes, porque ese es el paso número 1 del cambio, ser consciente. Ser consciente de qué es lo que está pasando, ser consciente de, de qué es lo que quieres empezar a mejorar. Entonces, cuando empecé a ser consciente, empecé yo a cambiar mi perspectiva y ahí es cuando entran las afirmaciones. Por más mensa que me podrían imaginar, me vale, pero yo soy de las que hablan en el espejo. Entonces empecé a cambiar el diálogo negativo que antes empezaba yo a tener, a ya empezar a tener un diálogo positivo. Entonces era Mitch, en donde se veía el espejo, tenía este acné, tenía esta inseguridad de los brackets, me sentía muy frustrada porque era como que ya soy un adulto y me siento que tengo 11, 12 años nuevamente y me sentía muy fea, me sentía muy insegura, me sentía nuevamente, o sea, neta me repugnaba. Entonces, imagínense a esta Mitch nuevamente viéndose al espejo, ya ser consciente del diálogo muy negativo que se tenía y empezar a cambiarlo y decir, ok, estoy así, estoy así y no se va a ir de la noche a la mañana. O sea, también hay que comprender que existen procesos que toman tiempo, como es el tener brackets, como es el curarte cierto acné. En ese entonces todavía no empezaba yo con el tratamiento. Entonces dije, ok, vas a empezar a invertir con un profesional. Ya basta de gastar 1000 productos, porque yo era de las que gastaba, yo he probado, híjole, un chorro de productos de toda mi vida, porque les digo, nunca he tenido la piel perfecta. Entonces yo he probado de todo y gastado desde lo más bajo hasta lo más caro en productos para que supuestamente me ayuden. No, por eso ya digo, bestie, si tú tienes este problema, invierte en un derma, punto. Total, dije, ya, o sea, todo lo que has gastado fácil, ya hubieras terminado ese tratamiento, invierte. Es por tu salud. Invierte también, de hecho, ahí tampoco había yo ido al ginecólogo. También ahí me dije, invierte también en ir a un ginecólogo, o sea, es importante. ¿Qué tal si es un tema hormonal? ¿Qué tal si es un tema que si no lo empiezas a tratar desde ahorita pueda empeorar en el transcurso de los años y salga peor la cosa? Invierte ya. Me dije a mí misma eso y me dije, va a sonar medio menso lo que voy a decir, pero me vale, pero literal yo me dije a mí misma, ahorita eres como un gusanito. Un gusanito que pues tiene un aspecto que pues no es agradable. Pero, ¿qué pasa con los gusanitos? Bueno, eventualmente empiezan a crear un capullito y ese capullo eventualmente evoluciona y se convierte en una bella mariposa. He ahí el porqué de mi branding de las mariposas, porque es eso, o sea, es el hecho de que ahorita estamos en constante evolución. Somos un gusanito tal vez que no somos tan conscientes de nuestro potencial, de lo que necesitamos mejorar, de nuestras necesidades, de la importancia de darnos nuestro tiempo y nuestro enfoque y nuestra prioridad. Y en el momento donde ya somos conscientes, somos ese capullito en donde, como en el mismo proceso el capullito toma tiempo,
en donde en este proceso estamos evolucionando y eventualmente vamos a tener nuestro glow up, por decirlo así, siendo una bella mariposa. Entonces, total, me dije ese diálogo y hay algo que a mí me encanta comentar, que me gustó mucho, que me preguntaron mucho en un taller, en el taller Glow Up. Me dijeron, ok, te dijiste ese diálogo, pero ¿no te sentiste hipócrita? ¿O cómo le hiciste tú para creértela? ¿O qué onda? Y la verdad no me esperaba esa pregunta, pero me gustó mucho porque ahí empecé yo a analizar en el sentido de, es que aunque ni te lo creas, ni aunque tú te creas que eventualmente esto va a pasar, ni aunque tú te creas bonita en ese momento, es importante que lo digas en voz alta o al menos lo escribas. O sea, es importante que desde ahí empieces a cambiar esta perspectiva que tienes de ti misma. Empieza a cambiar estos pensamientos. Eventualmente, mediante las repeticiones, es cuando más lo vamos creyendo. Pero es mega normal que al principio no te lo creas. Es mega normal que al principio digas, me siento loca hablando en el espejo. Pero es importante hacerlo. Es importante dar el primer paso y ser constante. Y como les digo, todo con empatía contigo misma, porque a veces por cualquier error, cualquier cosa que sale mal, nos culpamos, nos echamos más tierra, no sé cómo explicarlo, pero nos hundimos más. Y de hecho, una vez que ya creé yo esa como que pensamiento o ese cambio de mindset, pues empecé yo el tratamiento derma y el estar tú en un tratamiento dermatológico no es fabuloso. Y las que ya hayan tomado este tipo de tratamiento lo saben. O sea, el tomar el medicamento y lo que te pide el doctor no es fabuloso. O sea, tú piensas, eventualmente se te quita, o sea, sí, pero no. O sea, lo que pasa con tu piel con un tratamiento dermatológico es que te descarapelas horrible, pero horrible. Entonces, pues sí, por sí con acné era como que difícil, pues el de estar descarapelado y con acné expuesto y luego fatal. Entonces, por eso ahí es cuando digo con empatía, o sea, diciéndote a ti misma, si yo me hubiera hundido aún más o regresado a mis pensamientos negativos en este ya tratamiento, porque cualquier tratamiento tiene un proceso, pues no, hombre, bien, bien hundida que iba a estar. Pero ahí es cuando empiezas tú a tener conexión contigo misma y hasta a veces ya es necesario. O sea, ¿quién más te va a echar porras que tú misma? ¿Sí me explico? Y a veces nos pueden echar porras nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra pareja. Pero si nosotros no creemos en esas porras, por decirlo así, en esos ánimos, así como entró va a salir por nuestros oídos. Entonces ahí es cuando yo empiezo a tener mucha conexión conmigo misma y decir, ok, de acné ahora estamos descarapeladas, igual nos vemos horribles, igual nos causa inseguridad el ver a nuestros familiares y amigos y tú estar ahí toda descarapelada como serpiente. Pero no pasa nada, Cintia Michelle, vamos a inhalar y exhalar y recuerda que este es un proceso, o sea, echarte porras a ti misma, literal. Porque es un proceso y el proceso no es de la noche a la mañana. Y así fue como empecé poco a poco yo a tener esta relación. Y luego esta relación evolucionó mucho a yo y mi soledad, porque antes a mí me causaba mucho ruido, mucha depresión el yo estar sola, sola en mi depa y sola y ver que a veces amigos se reunían y pues no me invitaban y me deprimía mucho. Mucho me ayudó, como ya les he dicho, mi perrita Kenny cuando
cuando regresó y ahora sí ya pude estar en un depa donde sí me podían permitir que ella estuviera. Pero anteriormente era fatal. Y eventualmente gracias a que empecé a fortalecer esta relación conmigo misma, a cambiar mi mindset, a echarme yo porras a mí misma, ya en el momento de mi soledad con mi yo, ya no se sentía tan caótico ni tan depresivo, se sentía hasta bonito. Se sentía bonito yo organizarme mi propio plan, en donde era, ok, voy a hacer full skincare, me voy a consentir, voy a cuidar de mi cara, eh, me voy a pintar las uñas, o, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo para dibujar. A mí me encanta mucho pintar mandalas, la verdad me relajan mucho. Me voy a tomar el tiempo de vivir mi momento presente, o de repente me hacía un drink y compraba ingredientes y el momento de hacerlo yo sola. O de repente me compraba un gustito de que me voy a comprar una nievecita, un pastelito y me haré un tecito. Y luego pues veía qué serie del momento, qué serie me llamaba la atención, o cualquier anime, película, lo que sea, o algún videojuego. O sea, en verdad ya tenía yo muchas opciones con el cual yo poder estar a gusto conmigo misma y darme un desconecte de mis pendientes, de mi trabajo anterior y cositas así. Y también he aprendido mucho a soltar. Aprendí mucho a soltar que si a veces no eres requerida, no pasa nada. O sea, no tiene un mayor significado como a veces nosotros en nuestro ego le queremos dar. También mucho involucró pandemia que pues en realidad nadie salía. Entonces era como que pues todos estamos encerrados, ¿saben? Entonces, sí, también en eso creo que me vi obligada a, a estar bien conmigo misma y actualmente amo y disfruto. Yo actualmente ya estoy en otra tipo de evolución en donde estoy regresando a la sociedad, por decirlo así, porque gracias a que empecé a tener muchísima conexión, y aquí es cuando no quiero hablar de lo negativo, pero sí, ya saben, a mí me gusta hablar con hechos y realidades. Y llegó un punto en donde ya empecé a tener demasiada conexión conmigo misma que ya mi círculo lo volví en mí. Literal era yo mi círculo. Y empecé yo a tener cierta ansiedad social, donde mi zona de confort era estar yo misma y al momento de tener que socializar pues me daba mucha ansiedad. Y ahorita ya estoy en esa evolución en donde estoy trabajando en ese tipo de ansiedad y estoy fluyendo más, regresando a como era antes yo de pandemia. Entonces, pues sí, se podría decir que ese podría ser un contra cuando ya tienes muchísima conexión contigo misma. Pero no lo haría en contra de el tener una relación contigo misma. Yo siento que ese es punto y aparte de pues vaya, me volví introvertida, punto, ¿saben? Pero algo que amo y aprecio mucho es hacer las paces conmigo misma en muchos sentidos, en ese sentido del acné que eventualmente ya fluyó. Actualmente mi piel pues ya está saludable. Eh, ya tuve mi otro año con mi chequeo ginecológico y también todo súper bien. Sigo con mi tratamiento de brackets, pero ya no lo veo de manera negativa. Hasta ya lo veo de manera emocionante de que ya quiero terminar, ya quiero tener mis dientecitos todos derechitos, de que ya quiero tener de regreso mi sonrisa, por decirlo así, darles update, o sea, ya hasta te emociona estos cambios. Cuando antes me pesaban horrible, 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 horrible. Ya estoy teniendo una mejor relación de yo y mi cuerpo también, que también quiero luego hacer un episodio más completo de ese tema. Ya estoy teniendo una conexión con mi yo espiritual, sobre todo, el, el yo estar en presencia y disfrutar cada momento de mi vida, disfrutar cada etapa nueva, disfrutar el hecho de
convivir con mi familia, con mis amigos, con mis mascotas, de estar yo sola, literal, ahora en mi casa. Y amo en verdad cuando me pasa que tengo casa sola. Amo mucho prepararme un café o un té, ponerme en una silla y estar en el patio y sentir cómo el aire fluye, sentir cómo las hojas también crean este movimiento, ver cómo mis perritos están acostados súper en paz y tener este momento de presencia, tanta presencia y conexión conmigo misma que digo, gracias. Gracias porque estoy disfrutando de las cosas tan sencillas de la vida. Y sí, prácticamente ese ha sido como que mi camino hacia mi conexión a mí misma. Como les digo, al principio era muy nula y luego empezó a ser consciente. Y ojo, o sea, tampoco significa que no haya cosas que explorar. Yo sí considero, como cualquier humano, que aún tengo muchas cosas que trabajar internamente. De hecho, uno de mis planes es regresar a terapia, porque también gracias a que estuve en terapia empecé yo a tener esta conexión conmigo misma. Entonces, 10 de 10 les recomiendo mucho estar en terapia. O bien, si no tienen la oportunidad económica de estar constantemente en terapia, los journal prompts también son una muy buena opción de autodescubrimiento. Esas son como que siempre mis tips, por decirlo así, en el tema del autoconocimiento, porque también entiendo que a veces en el tema económico pues puede ser un poquito complicado, pero los journal prompts es que el hecho de vilmente te pares por un segundo de tu rutina, escribas y te pongas a pensar en qué puedes contestar de esa pregunta, pero de manera interna y desde tu corazón, créeme que sí es un reto. O sea, no siempre todo fluye. O a veces tú piensas que fluiste y en realidad no. O sea, en realidad hay muchas cosas que te cuesta mucho mencionar o sacar. Y lo más padre, más bien, es que con los journal prompts se quedan de manera interna, o sea, es tu diario. Un journal es tu diario, es algo privado. Y sí les recomiendo mucho que los guarden porque sí causa mucho impacto cuando te encuentras diarios pasados y dices, wow, en mi caso, Mitch del 2000, no sé qué, o de la edad X y todo lo que vivió y cómo se sentía y hasta te dan ganas de abrazar como que ese ser que antes eras. Entonces, 10 10 10 les recomiendo mucho eso. Pero bueno, siempre que empiezo un episodio me gusta mucho como que indagar un poquito más del tema y amo que mi fuente de inspiración siempre sea Pinterest y me encontré con uno de 10 pasos para cambiar tu vida y aquí yo le podría cambiar a tener como que una mejor relación contigo misma. Y me gustó que menciona, toda transformación conlleva cambios, sin embargo no todo cambio conlleva transformación. Nuestra transformación requiere de conciencia, intención y movimiento. Y aquí es como me encanta porque dice el paso número 1, autoconocimiento y perspectivas. Conoce las perspectivas que te tienes de ti mismo y que otras personas también tienes de ti mismo. Por eso, nuevamente, y nunca me voy a cansar de decirlo, el autoconocimiento es la base del cambio, porque empiezas a ser consciente de lo que eres bueno, de tus talentos, de tus defectos, de lo que te gustaría mejorar, etcétera. O sea, la conciencia lleva al cambio. Paso número 2, mi personaje. Me encantó eso. Dice, escucha, piensa, siente qué energía necesitas, la que te sería muy útil. Me encantó este paso número 2 porque es prácticamente vive en presencia.
tómate un momento de tu día, una pausita y analiza. A veces no siempre es fácil hacerlo desde la meditación pura, pero el hecho de que tú tengas tu diario y lo escribas de, ok, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? Quiero cambiar en estos aspectos. ¿Y por qué quiero cambiar en estos aspectos? Cuestionarte. Ver en qué energía actualmente estás. Puede que estés en una energía actualmente baja. Y está bien. Hay que comprender eso siempre. Está bien cualquier tipo de energía que tú tengas, pero lo importante es crear introspección. ¿Por qué tengo esta energía? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando en mi ambiente? Crear introspección. Paso número 3, el arte de fluir. Escoge la música que más te guste, disfrútala, déjala que tu cuerpo se mueva con total libertad. Me gustó mucho esta porque yo la neta solamente bailo en mi soledad. Bueno, no, la neta, o sea, les mentiría si yo no bailo con mis amigas. Pero amo y disfruto mucho yo bailar en mi soledad. Literal, ponerme una buena playlist y bailar y fluir. También me gusta mucho, aquí exponiéndome, me gusta mucho el karaoke de Spotify. Literal, quito el micrófono del podcast y fijo que es un micrófono normal y lo canto. O sea, canto ay no. Pero yo, en público, jamás en la vida me van a ver bailando como bailo en mi soledad y jamás en la vida me van a escuchar cantar como canto en mi soledad. Entonces, pero es muy padre, o sea, yo disfrutar esto, pero de manera íntima, me encanta. Me encanta y lo disfruto y es una manera de yo tener una conexión conmigo misma, es una manera de, sobre todo yo, fluir, de ser auténtica, de ser yo misma. Entonces es muy bonito cuando empiezas a crear como que esa pequeña intimidad contigo. Paso número 4, la mirada en el espejo. Mírate a los ojos en el espejo y acepta, conecta con tu alegría. Aquí es cuando es muy importante tener en cierta manera un diálogo. Puede ser interno o externo. Solamente que no lo hagan en público porque, por ejemplo, yo aprendí mucho de mi mamá al tener un diálogo externo porque mi mamá suele tenerlo. Desde niña yo siempre la he visto así y la verdad nunca la vi mal. Pero sé que otras personas lo pueden ver mal. O sea, y no es porque haya algún problema ni haya esquizofrenia. O sea, no nos vayamos a eso. Simplemente estamos teniendo un diálogo. Y a mí me gusta, nuevamente volviéndolo a íntimo, tener diálogos internos y más cuando tengo ciertas batallas conmigo misma o con situaciones. Es como un hablarte a mí mismo, es como un tener una evaluación, una introspección, una plática y lo puedes tener tú en tu intimidad o lo puedes tú simplemente escribir. Puede ser a ti misma o puede ser directo a tu diario o puede ser directamente hacia esa persona, pero es muy importante tener ese análisis y esa aceptación de lo que está actualmente pasándote, ¿sabes? Espero que no me consideren loca cuando digo que háblate al espejo. En verdad, o sea, no. Bueno, yo lo veo un poquito normal, pero bueno, continuamos. Paso 5. Mis casos de éxito, mis logros. Este me encanta, dice, revive tus éxitos del pasado y motívate. También es una de las cosas que me gusta mucho fomentar en los diarios, como journal prompts, es ve atrás hace 5 años, ve atrás hace 3 años, ve atrás el momento que tú quieras. ¿Qué has logrado? Porque a veces en nuestra actualidad pensamos que no estamos logrando cosas, pensamos que no somos suficientes, pensamos que no tenemos cualidades ni talentos. Pero en el momento en donde paramos y tenemos una introspección, decimos, ala, o sea, la verdad, soy genial, o sea, he logrado muchísimas cosas. Y a veces también pasa que llegas a esas cosas y no te das ese momento de celebrarlas
y por ende tus recuerdos también fluyen como si nada. Por eso a mí cualquier cosita chiquita me encanta celebrarla, porque recuerden que la mayoría de nuestros recuerdos son a base de emociones. Entonces, si tú estás creando emociones positivas, eso es lo que siempre vas a estar recordando. Entonces, sí las invito a que hagan como que ese ejercicio de ir a su diario, computadora, donde quieran ponerlo y tener esa introspección de qué es todo lo que he logrado. Y créeme, bestie, que al menos vas a encontrar una cosa. Entonces, nada de, ay, yo no he logrado nada. Créeme que has logrado una cosa. Y por más a veces que tú pienses que no es significativa, lo es. ¿Ok? Paso 6. La escucha activa. Pregunta a tus seres queridos por sus sueños, sus momentos de felicidad, escúchalos y obsérvalos. Este me gustó mucho porque también va muy relacionado con la empatía, pero ya también hacia otros, que eso es algo que también quiero empezar a fomentar, que sí es muy importante tener un autocuidado de nosotros mismos, pero también es muy importante tener un autocuidado hacia el otro, hacia el prójimo, hacia tu familiar, hacia tu amigo. Entonces, créeme que el que tú les estés preguntando, tal vez sí puede ser como que para una investigación, para un trabajo interno, pero créeme que les vas a causar un impacto positivo en el sentido de les vas a ayudar a recordar eso. Entonces, me gustó mucho eso. Recuerda que escuchando de otros también se aprende bastante. Vaya, aquí estamos, ¿no? Entonces, sí, la verdad sí me gustó mucho este paso y siento que también puede crear una bonita unión con sus seres queridos o amigos. Paso 7. Reformulando mis preguntas. Explora, profundiza, reformula las preguntas que te haces para que te haga un verdadero sentido. ¿Ok? Nuevamente, si no tienes ninguna idea de qué te puedes preguntar a ti misma, journal prompts. Créanme que son la salvación y son una muy buena guía para empezar a trabajar cierto aspecto que tú quieras empezar a hacerlo. Puede ser amor propio, puede ser para tener un mayor autoconocimiento, puede ser para sanar ciertas cosas, puede ser para fluir emociones, puede ser para tener un trabajo interno más profundo. Paso 8. El poderoso y maravilloso acto de agradecer. Ay, me encanta. Identifica aquello por lo que te sientes agradecido. Comunica y transmite tu agradecimiento. Algo que a mí me gusta mucho en el tema de agradecer es tener un diario de gratitud. Anteriormente yo sí me llegué a comprar uno. Está bien como guía, pero la verdad es que ustedes también lo pueden hacer en su propio diario. Y con el hecho de que estén agradeciendo al día unas 3, 5 cosas, créeme que te cambia mucho tu perspectiva. Yo a mis alumnos de Yogi Lates, de hecho, me gusta mucho trabajarlo en la meditación. Y yo siempre les digo, el ser agradecido te ayuda a valorar las diferentes cosas y situaciones que te da la vida. Y sobre todo a cambiar tu perspectiva. Nosotros por ser seres humanos, no sé por qué pase así, pero nos damos o nos marca más lo negativo, recordamos más lo negativo que lo positivo. Pero en el momento en donde tienes una pausa de tu rutina, lo analizas, te das cuenta y te puedo asegurar que al menos vas a encontrar una cosa positiva. Entonces, gracias a esa cosa positiva, sí te puede cambiar un súper impacto hacia cómo tú ves la vida. Paso 9. Ordenando y reenfocando mi energía. Coge papel y lápiz, escribe qué es verdaderamente importante para ti y qué es lo que quieres. Amo y me encanta que siempre lo fomento mucho. Ten un propio diario, empieza a tener organización. Si de plano no sabes cómo tener organización, en mi página web, sousen.mx, está el Planner Glow Up, que es totalmente gratis. Es como si tuvieras un diario de gratitud, de manifestaciones, de organización de tu rutina,
de también de tus alimentos. Está súper completo para que vayan empezando a trabajar en su Glow Up y también es una muy buena opción. Ya por último, paso 10. Programa un día diferente. Programa un día diferente a tu agenda. Ilusiónate con lo que vas a hacer ese día. Totalmente. El hecho de que nos salgamos un poquito de nuestra rutina te cambia. Es como salir poquito a poquito de tu zona de confort, hacer algo diferente. Y eso es prácticamente el enfoque que estoy teniendo últimamente en estos meses. Salir de mi burbujita, de este circulito que yo sola me creé y empezar a hacer cosas diferentes. No solo en las cafeterías nuevas que he conocido, me he reconectado con mucha gente que desde antes de pandemia que no lo hacía, estoy conociendo gente nueva y todo gracias a que estoy dando pequeños pasos para regresar poco a poco con este objetivo que tengo hacia la sociedad. Entonces, sí, el hecho que hagas una cosa diferente a tu rutina, créeme que hasta te puede cambiar en el humor y en la vibra. Entonces, sí se los súper recomiendo. Estos pasos fueron de Serafín Barrera Rico, de saludterapia.com, por si quieren checar su información. Este fue un post que me encontré en Pinterest y me gustó mucho porque sentía que se complementaba con este tema de la conexión con nosotras mismas. Pero pues bueno, Besti, como siempre, un gustazo conectar contigo. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Si te encantó, no olvides recomendarlo, compartirlo. Uno de mis objetivos en el podcast es que 100 personas lo califiquen. Entonces, pues ahí vamos, poco a poco. En verdad, mil gracias por todo el apoyo en este espacio. No saben cómo lo aprecio y me hace súper feliz. Mándenme mensaje, yo gustosa de saber de ustedes, de su proceso de glow up, de sus dificultades, de sus cosas positivas que están dando. Entonces, en verdad, mil gracias por conectar conmigo en este espacio. Y pues nos estamos viendo a la próxima. Te mando muy buenas vibras, muchos besitos. Bye bye, bestie.